Yo también me alegré de que mencionaras a Hezbollah al final, porque si el horror de Hamas es un espectáculo de terror para los israelíes, entonces Hezbollah será una historia completamente diferente. Sabes, los israelíes ya están abandonando las partes del norte de su propio país, y sí, esto podría ser un gran desastre. Además, al igual que en la crisis de Ucrania, nadie define claramente qué significa la victoria, porque no puedes realmente borrar a Gaza ni eliminar completamente a Hezbollah tampoco. Es un tema común en los últimos 30 años. Esta falta de una estrategia de salida. Parece que vamos a niveles cada vez peores en términos de consecuencias. Sí, quiero decir, los israelíes entraron en Líbano en 1982. De hecho, llegaron hasta Beirut y luego se retiraron hasta el río Litani y se quedaron en el área que va desde la frontera norte de Israel hasta el río Litani, la parte más al sur del Líbano, durante 18 años. Finalmente se fueron en el 2000 y se fueron con el rabo entre las piernas. En el proceso, convirtieron a los chiíes, que al principio los recibieron bien cuando entraron en 1982 en Hezbollah. Los israelíes jugaron un papel clave en la creación de Hezbollah al ocupar el sur del Líbano, que estaba lleno de chiíes. Luego volvieron a entrar en 2006 con fuerzas terrestres, una operación mucho más pequeña, y el hecho es que los israelíes fueron duramente golpeados en esa operación. Sufrieron muchas bajas y salieron muy rápido. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Volver a entrar, avanzar hasta Beirut, llegar al río Litani y ocupar el sur del Líbano? No creo que esto vaya a funcionar muy bien. Así que de lo que estás hablando es de una situación en la que salieron de Gaza en 2005 y ahora están de vuelta allí sin señales de que vayan a salir, y también están hablando de volver a entrar en Líbano, lo cual en mi opinión es otra receta para el desastre. El hecho es que los israelíes no tienen buenas opciones. Sabes, hablamos de que Estados Unidos y Occidente están en problemas con respecto a lo que está pasando en Oriente Medio. Yo argumentaría que los israelíes están realmente en serios problemas. Hay muchas dimensiones de esto que aún no hemos discutido, pero no han resuelto su problema básico con los palestinos, no han resuelto su problema básico con Hezbollah. Hay todo tipo de consecuencias económicas negativas asociadas con esta guerra para Israel, y los problemas políticos que esta guerra está generando no pueden subestimarse. Puedo preguntar algo. Si comparamos el final del Imperio Británico y los eventos que ocurrieron, tú mencionaste el sistema de apartheid en Israel. Y por supuesto, cuando hablamos de apartheid, Sudáfrica es obviamente el lugar donde todo comenzó. Sudáfrica fue absolutamente parte del Imperio Británico. Fue parte de la Commonwealth británica. Los británicos estaban muy cerca de Sudáfrica. Jan Smuts, quien fue el líder sudafricano, fue parte del gabinete de guerra británico durante la Segunda Guerra Mundial, estaba muy cerca de Churchill. Los británicos estaban muy cerca de Sudáfrica. Y luego, por supuesto, en los años 50 las cosas empezaron a cambiar, y en 1956 hubo la crisis de Suez. Los británicos comenzaron a darse cuenta de que Suez los derribó con un golpe, y luego, unos años después, Harold Macmillan va a Sudáfrica y pronuncia el discurso del viento de cambio. Dice que no pueden seguir así. Esto es imposible. Eso es esencialmente lo que dice. No pueden seguir así. Tienen que reconciliarse con el hecho de que lo que han estado haciendo, lo que han representado, no va a funcionar. Tal vez, solo tal vez, tiene que haber un evento como Suez para que Estados Unidos comience a cambiar sus políticas y haga algo similar. Quiero decir, un presidente estadounidense. No puedo imaginarlo yendo a Israel y dando el tipo de discurso que Harold Macmillan dio a los sudafricanos, pero algo por el estilo, diciendo, esto ya no funciona, no puede continuar. Necesitaron Suez para que los británicos pudieran hacer eso. Podría pasar lo mismo con Estados Unidos. Que una derrota en Ucrania, un gran fracaso en Oriente Medio,
los haga empezar a pensar diferente y a ser más realistas y en última instancia, más humanos acerca de algunas de las políticas que están ocurriendo en lugares como Israel, Oriente Medio y otros sitios. Creo que si miras el sistema de apartheid que los israelíes tienen en el Gran Israel, te das cuenta rápidamente de que no es sostenible o no habría sido sostenible sin el apoyo de Occidente, no solo de Estados Unidos, también del Reino Unido, sin duda. Quiero decir, solo mira lo que está pasando en Gaza hoy. Tienes un genocidio ocurriendo y básicamente Occidente está apoyando a los israelíes en cada paso. Lo mismo aplica al sistema de apartheid ahora. Cada presidente estadounidense desde Jimmy Carter creyó que este sistema de apartheid no era sostenible a largo plazo y que iba a llevar a enormes problemas. Por eso cada presidente estadounidense desde Jimmy Carter ha presionado por una solución de dos estados. Por eso todos en Occidente están diciendo ahora que tenemos que movernos hacia una solución de dos estados. Porque creo que todos, en el fondo, entienden que el apartheid no es sostenible a largo plazo. Los israelíes se resisten en cada paso, y dado el poder del lobby israelí no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, hace que sea muy difícil para los líderes occidentales presionar a Israel para que termine con su sistema de apartheid y cree una solución de dos estados, o se mueva hacia una solución de dos estados. Ha sido simplemente imposible para nosotros en Occidente hacer eso. Así que el sistema continúa y continúa. Entonces tú, Alexander, planteaste la pregunta de si habrá algún evento o alguna fuerza que cambie esta situación y haga que pongamos gran presión sobre los israelíes para que se muevan hacia una solución de dos estados. Solo no veo que eso ocurra. Espero estar equivocado, pero ¿es una necesidad que sea Estados Unidos quien lo empuje? Entiendo que será el Estado dominante, pero también argumentaría que debido a que Estados Unidos ha sido dominante y ha permitido a Israel hacer lo que quiera, esto obviamente ha permitido a Israel ignorar los diferentes caminos hacia la paz a lo largo de los años. Pero estaba pensando, no hace mucho, cuando los chinos negociaron ese acuerdo de paz entre los iraníes y los saudíes, y luego dijeron que su próximo paso también sería extenderlo a los otros estados del Golfo. Pensé que era interesante entonces, porque hubo un artículo escrito por el exdirector del Mossad en Israel, y creo que fue publicado en Haaretz cuando argumentó. Escuchen. Si todos los árabes van a abandonar el barco y abandonaremos esta campaña anti-iraní, no podemos quedarnos solos. Tal vez deberíamos buscar también hacer un trato con los iraníes. En otras palabras, toda la coalición contra Irán desapareció, y luego de nuevo, el ex jefe del Mossad sugirió, bueno, hay posibilidad de hacer paz con los iraníes. No está hora de lo posible, no tenemos, hay soluciones. Y me pregunto si esto continúa así con los cambios de poder en Oriente Medio, no necesariamente hacia China, pero ¿no pondría esto una presión similar sobre Israel? No que los estadounidenses los estén presionando, pero si ven que la influencia estadounidense en la región y la capacidad de los estadounidenses para dictar las soluciones está disminuyendo, ¿no sería esto también un punto de presión para que los israelíes lleguen a un acuerdo? No tengo idea de cómo sería ese acuerdo ahora, dado que la solución de dos estados no parece muy probable y no está claro cómo vivirían como iguales en el mismo estado. Pero sí, solo señalaría, Glenn, que creo que muchos líderes en el mundo árabe están dispuestos a vivir con un Israel apartheid. ¿Quieres recordar que ya tenemos 3 acuerdos de Abraham? Y antes del 7 de octubre, había mucha evidencia de que los saudíes estaban moviendo hacia un acuerdo de Abraham con los israelíes. Los estadounidenses estaban tratando de negociar el acuerdo, y todo tipo de personas argumentan, creo que bastante correctamente, que las élites árabes no se preocupan realmente tanto
por lo que les pasa a los palestinos y están dispuestas a hacer tratos con los israelíes. El gran problema que enfrentan es la opinión pública desde abajo, explotando en sus caras. Entonces, estos líderes árabes, ¿sabes? Después del 7 de octubre, han sido razonablemente duros, no muy duros, pero razonablemente duros con los israelíes por la opinión pública, no porque esas élites estén realmente tan preocupadas por los palestinos. Así que básicamente tienes una situación aquí donde muchos países en Oriente Medio están dispuestos a vivir con un estado apartheid en Israel. Occidente está dispuesto a vivir con eso. De hecho, Occidente está dispuesto a apoyarlo. Entonces, la pregunta es ¿de dónde viene el cambio? Y los chinos no están en posición de obligar a los estadounidenses a cambiar su comportamiento en este tema. Y mientras los estadounidenses respalden a Israel incondicionalmente, lo cual hacen bastante, ¿sabes? El statu quo permanece en su lugar, y ahí es donde estamos. Quiero decir, si tal vez ustedes ven una salida a esto, pero yo espero estar equivocado y espero que haya una especie de solución mágica para esto. Pero simplemente no la veo. No pretendo ver una solución. Quiero decir, no voy a intentar inventar una solución porque no tengo idea de cuál sería la solución. Solo hay un punto que quería decir, y podría ser que... Y tienes absolutamente razón sobre los líderes árabes. La mayoría de ellos son muy cínicos. Muchos de ellos perfectamente felices de vivir con un Israel apartheid. Lo vemos. Ha sido cierto durante mucho tiempo en realidad. No es ese, sin embargo, el error que hemos estado cometiendo, en que hemos estado nosotros, porque los europeos son completamente cómplices en esto. Hemos estado tratando con los líderes árabes y diciéndonos a nosotros mismos que porque los líderes árabes están preparados para llegar a términos con un Israel apartheid. Eso significa genéricamente que los árabes genéricamente también están preparados para hacerlo. Y que de hecho lo que estamos haciendo es tratar con la especie de capa superior y no mirar lo que hay debajo. Y el resultado es que lo que hay debajo siempre está burbujeando hacia la superficie. Y de hecho, no estamos logrando no solo una paz, sino una especie de situación ordenada allí en Oriente Medio. Y al intentar negociar un acuerdo entre el Israel que es y los líderes árabes, simplemente estamos permitiendo que la situación se perpetúe y no estamos realmente abordando los problemas subyacentes y haciendo que permanezca sin resolver. Eso es ciertamente cierto con respecto a Israel y los palestinos, ¿verdad? Este problema simplemente no desaparece porque tienes una tremenda resistencia desde abajo de los palestinos que son las víctimas en este estado apartheid. Tienes una primera intifada, tienes una segunda intifada, y luego tienes el 7 de octubre y las consecuencias de esto para Estados Unidos y Occidente en general son enormes. Estabas diciendo, Alexander, y creo que obviamente es cierto que Europa está justo al lado de Oriente Medio. Así que lo que pasa en Oriente Medio importa a los europeos de maneras realmente importantes. Tienen un interés creado en encontrar algún tipo de solución al problema israelo-palestino. Pero no hay solución ahí. Y el otro problema es que en muchos estados del mundo árabe islámico, ¿verdad? Los líderes están desincronizados con los públicos, y nosotros tendemos a apoyar a los públicos. En realidad, tendemos a apoyar a las élites y no a los públicos en estos temas. Y esto puede causar todo tipo de problemas también. Quería cambiar de tema un poco, si me permiten. Llevarlo un poco de vuelta a Ucrania sobre el tema de cambiar el statu quo, porque ambos argumentaron también que tal vez Trump será capaz de sacudir las cosas un poco, o al menos está en posición de hacer grandes cambios. Pero estamos viendo algunos ajustes por parte del gobierno de Biden. No discuto que esté comprometido con esta guerra hasta el final, pero realmente quería mencionar la jubilación de Victoria Nuland. Sospecho que no es una jubilación permanente, pero de todos modos me pregunto si esto significa un cambio más grande en las políticas de Estados Unidos hacia Europa.
Bueno, tal vez también hacia Oriente Medio. Pero su huella principal ha sido Europa. Bueno, ella ha estado un poco por todos lados, creo que ha sido una de las halcones de guerra permanentes realmente durante los últimos 30 años. Ella comenzó en la administración Clinton, ¿sabes? Fue una asesora principal de Cheney durante la invasión de Irak, ¿sabes? Planeándola, ejecutándola. También estuvo allí durante la administración durante las revoluciones de color, es decir, la primera vez que Ucrania tuvo su gobierno reemplazado por uno pro-occidental. Fue la embajadora ante la OTAN durante 2007 y 2008, si no me equivoco, cuando gran parte de este impulso fue para expandir la OTAN hasta la frontera de Ucrania. Como la mayoría de las personas que escuchan probablemente deberían estar familiarizadas con esto. En 2014, unas 2 semanas antes del golpe, fue captada en una cinta, ¿sabes? Esencialmente dictando quién debería estar en el gobierno, quién debería quedar fuera del gobierno una vez que se deshicieran de Yanukovych. Todo cayó en su lugar, como ella dijo. Fue ella quien presionó a otros gobiernos occidentales para que siguieran la línea. Había sido acusada de manejar Ucrania como una colonia. Y supongo que por último, también ella no recibe suficiente crédito o culpa, como uno quiera verlo. Pero también tuvo un papel muy clave en la gestión de la guerra de información, porque este Instituto para el Estudio de la Guerra, este think tank, realmente ha sido el principal recurso para cada periódico occidental importante que informa sobre la guerra en Ucrania. Todos se refieren al mismo think tank, y ese también pasa a ser operado por la familia Nuland Kagan, que es un negocio familiar neoconservador, supongo, pero tiene un papel muy importante para vender la guerra al público, así como para enmarcarla para los políticos. Entonces, como ella ha sido la arquitecta clave de, ¿sabes?, la guerra en Ucrania, ¿qué significa? ¿Renunció voluntariamente? ¿Le pidieron que se fuera? ¿Debería uno leer demasiado en su jubilación? Solo por ser una noticia tan grande, parece que no recibió mucha atención en las noticias. Me preguntaba, sí, ¿cuál era la perspectiva de ustedes dos? Alexander, te cedo la palabra. ¿Por qué no empiezas tú? Porque sé que este es un tema querido para tu corazón. Esto es, por supuesto, algo que nuevamente estoy trayendo a esto lo que sé de la cultura del servicio civil británico. Quiero decir, la declaración que el Departamento de Estado que Lincoln firmó para su renuncia, que llegó algo inesperadamente, si se hubiera producido sobre alguien que deja el gobierno en Gran Bretaña, sugeriría que a esta persona le habían pedido que se fuera, o al menos que estaban siendo gradualmente expulsados. Y el hecho de que no haya una declaración de ella, que no haya dado razones ella misma por su partida, lo que no ha hecho desde que se hizo el anuncio, tendería a reforzar esto. Pero por supuesto no estoy familiarizado con si las cosas se hacen en Estados Unidos de la misma manera que se hacen en Londres. Y esto es algo de lo que he estado hablando en mis diversos programas. A mí me parece como si algunas personas en Washington, personas poderosas en Washington, hayan dicho, mira, nos has metido en un gran lío en Ucrania. No sabemos muy bien cómo vamos a salir, no sabemos muy bien qué vamos a hacer. Pero una cosa es que no te queremos allí más. Nos hemos frustrado mucho por el papel que has estado jugando y te estamos pidiendo que te vayas. Y por favor, vete de una manera gentil y civilizada, en lugar de hacerlo a través de una ruta pública, que no es de tu interés ni del nuestro. Eso es lo que parece para mí. También he estado hablando con algunas personas, una persona en particular que está en China, es chino, y los chinos ciertamente están interpretando esto, o al menos algunas personas en China, mucha gente en China, están interpretando esto como que Estados Unidos está empezando a pensar más allá de Ucrania y enfocándose nuevamente en China. Y hay mucha preocupación en China sobre Kurt Campbell, quien es la persona que ha tomado el control, y los chinos están nerviosos por él. Lo ven como un halcón de China.
Ha habido comentarios sobre algunas de las cosas que ha dicho, y la sensación es que un halcón de Rusia ha dejado la escena. Y un halcón de China está llegando. De nuevo, no sabiendo mucho personalmente sobre el señor Campbell, no puedo decir si eso es cierto o no, y puede ser que los chinos estén completamente equivocados sobre esto. Y de nuevo, no sé cuánta influencia tendría el subsecretario de Estado en el sistema general. Pero ciertamente desde una perspectiva del servicio civil británico, esto parecería como alguien no exactamente mostrado la puerta, pero siendo conducido a través de la puerta y diciéndole, sabes, por favor, vete, ahora tenemos que tomar el control y podemos hacerlo mejor si ya no estás allí. Tengo una visión algo diferente. Creo que quieres, y déjame solo decir que prefacio mis comentarios diciendo que no tenemos ninguna información interna aquí, así que quién sabe con seguridad exactamente qué está pasando. Pero creo que fue el pasado noviembre, cuando Wendy Sherman dejó su cargo como número 2 en el Departamento de Estado. Tuvieron que encontrar un reemplazo, y la persona que la Casa Blanca de Biden quería poner en esa posición era el diputado de Jake Sullivan, Jonathan Feiner. Pero luego, cuando comenzaron a pensarlo, tenía más sentido mantenerlo en la Casa Blanca porque era tan bueno. Así que Feiner, que era la opción número 1, fue descartado, y luego la gente dijo en ese momento que se reducía a Nuland y Campbell, y por razones que no entiendo, Campbell fue elegido, no Nuland. Y podría ser porque querían poner más énfasis en China y menos énfasis en Ucrania, y Campbell era la persona para hacer eso. Pero independientemente, Campbell fue nominado, y antes de que fuera aprobado, tuvieron que encontrar un número 2 interino. Y por supuesto, pusieron a Nuland en esa posición. Nuland era realmente el número 3, y fue movida temporalmente a número 2. Y luego en febrero, Campbell finalmente fue aprobado, y Campbell se trasladó a la posición número 2. Y eso significó que Nuland volvió a número 3. Entonces la pregunta que surge es ¿por qué renunció Nuland entonces? Porque podría haber al menos quedado hasta enero del próximo año, y tal vez incluso más allá de eso. Creo que Nuland quería ser número 2. Creo que estaba profundamente decepcionada de que no fuera número 2, y la gente ha dicho a lo largo de los años que ella y Campbell no se llevan muy bien. He oído eso en más de una ocasión, y además mi suposición sería que ella sintió que las cosas no están yendo bien en Ucrania. Uno no puede evitar verlo, y tal vez este es el momento de salir. Es un poco como Zaluzhny yendo a Gran Bretaña para ser el embajador en Gran Bretaña. Quiero decir, creo que fue un movimiento brillante por parte de Zaluzhny. No creo que quieras estar en Kiev en el próximo año o 2. Estás mejor si eres Zaluzhny estando en Londres. Así que uno podría argumentar que eso también la impulsó. Tengo problemas con el argumento de que esto refleja un cambio en el pensamiento estadounidense sobre la relación entre el este de Asia y Ucrania, porque la administración Biden en la cima está llena de personas que permanecen completamente comprometidas a luchar en Ucrania. Quiero decir, Jake Sullivan, Joe Biden y Tony Blinken no son diferentes de Victoria Nuland en la cuestión de cuán comprometidos deberíamos estar con Ucrania. Quiero decir, no veo que la salida de Victoria Nuland de la administración lleve a ningún cambio en nuestro enfoque para lidiar con Ucrania. Biden todavía está hablando de la misma manera sobre cómo lidiar con el problema en Ucrania como lo hacía antes de que Victoria Nuland se fuera. Así que creo que pueden tener algún interés en poner más énfasis en China, ya que China es una amenaza más significativa que Rusia. Pero el hecho es que Estados Unidos permanece profundamente comprometido en Oriente Medio, profundamente comprometido en Ucrania y profundamente comprometido en el este de Asia. Aunque el este de Asia es el número 3 en términos de atención que la administración da a esos 3 temas, porque está tan empantanado en este momento en Oriente Medio y en Ucrania. Pero de todos modos,
solo no creo que la salida de Victoria Nuland importe tanto, y por eso no creo que la empujaran por la borda. Creo que ella solo se fue porque no llegó a ser número 2 y... ¿sabes? Ella tiene un buen puesto ahora en la Universidad de Columbia, ¿y por qué no tomarlo? Sí, he oído ese argumento por muchos también de que esto fue porque fue pasada por alto para convertirse en secretaria de Estado. Pero en términos de, ¿aceptas que dijiste que la administración Biden todavía estaba muy comprometida y por supuesto los recursos ahora, las intenciones están ahí? Pero me pregunto si los recursos son limitados. Y ciertamente debe haber algunas discusiones internas en términos de qué se puede hacer. Quiero decir, siguen presionando por más y más fondos. Creo que 300 millones iban a ser enviados como emergencia, pero mucho de este dinero es para mantener viva la economía ucraniana. Pero en términos de lo que realmente es posible, es bastante interesante, porque, ¿sabes? Pueden imprimir el dinero, pueden dar la ayuda, pero lo que hemos visto en los últimos 2 años, la capacidad para aumentar la producción industrial para las armas, aún no hemos visto que esto ocurra realmente. E incluso si las armas pudieran ser suministradas, ¿quién las usaría? El problema clave para Ucrania ahora es la destrucción no solo del equipo, sino del ejército mismo. La mano de obra se está agotando bastante rápido. Así que de nuevo, estas bajas son tan horríficas en este momento y parece que solo se intensifican. Entonces, en ausencia de los recursos reales en el terreno, dado que sabes, este ejército no puede imprimirse en la imprenta, ¿importa si incluso tienen la intención de luchar contra Rusia? ¿No tendrían que ajustarse de todos modos a la realidad de que la distribución del poder está cambiando muy rápidamente a favor de Rusia? Puedo solo hacer 2 puntos rápidos sobre China y luego podemos volver a los puntos muy importantes que estás planteando, especialmente el punto de la mano de obra con respecto a Ucrania. Pero sabes, hay mucho hablar de que con Kurt Campbell en el poder ahora, vamos a ponernos duros con los chinos. Y los chinos tienen buenas razones para preocuparse. Creo que quieres entender que si eres Estados Unidos en este momento, lo último que quieres es problemas en el este de Asia, ¿verdad? Si acaso quieres hacer todo lo que puedas para amortiguar las tensiones en el este de Asia, porque estás hasta el cuello de caimanes en Ucrania, estás hasta el cuello de caimanes en Oriente Medio, y tenemos una capacidad industrial limitada, ¿verdad? Así que meternos en una pelea en el Mar del Sur de China o por Taiwán sería, en mi opinión, catastrófico para Estados Unidos. La segunda forma de abordar esto es solo hablar sobre la base industrial, que es un tema del que Alexander habla todo el tiempo. Los rusos y los chinos tienen bases industriales impresionantes y tienen la capacidad de producir enormes cantidades de armas. La base industrial estadounidense se redujo durante el momento unipolar y no tenemos la capacidad de producir muchas armas. Sin embargo, hay enormes demandas sobre nosotros por parte de los israelíes, de los ucranianos, y no olvides que está todo este escenario asiático. Así que si Estados Unidos entrara en algún tipo de conflicto prolongado con China en el Mar del Sur de China o por Taiwán, hoy probablemente se quedaría sin municiones muy rápido. Tenemos un gran problema aquí, ¿verdad?